Ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, bombas, molotov. Estamos hablando de las bombas, mi querido Miguel Salvador Rodríguez. Cultura general, güey. No, y lo más importante, eso es cultura general, exactamente. Digo, nosotros hablamos más bien aquí de historia en común, ¿no? Así es. Pero como cultura general también vale la pena, muy ¿no? interesante conocer acerca de todos estos datos que la historia nos presenta, precisamente porque tomamos referencia y sirve para las futuras generaciones. Pues don Jorge, hoy vamos a hablar acerca de la vida y obra de Domingo Buró. Es un aniversario más, 20 de enero de 1834, nace don Domingo Buró, y vamos a hablar quién es este personaje. Sí, importante porque tiene que ver netamente con lo que fue el proyecto de la modernización del puerto de Veracruz, y es un personaje que no entiendo, bueno, sí, pues no entiendo porque no sé exactamente, tú nos los vas a explicar más adelante, pero como todo en política, la política se mezcla con la historia, así como lo ven, y los que de alguna manera no les interesa o no quieren que un personaje que tuvo que ver y que fue trascendente en un proceso histórico en algún punto, o lo omiten completamente de la historia oficial o lo vuelven un villano, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, Miguel Salvador Rodríguez Azueta más al rato nos va a estar platicando sobre la historia de Domingo Buró y quién fue Domingo Buró y por qué Domingo Buró. Ha pasado al olvido. Ha pasado al olvido, efectivamente. Y hoy es miércoles, bueno, fuera el día que sea, de todos modos, Armando Ruiz Aguilar viene el día que se le ocurre y que quiere. Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera. ¿Quién nos traes hoy, mi querido Armando? Muy buenos días. Bueno, dos fechas de efemérides para llegar a recordar que en 1918, en este esfuerzo por institucionalizar la antropología en México, va a tener un cambio hasta la nomenclatura, va a pasar a formar parte de la Secretaría de Fomento, y también se va a hacer, vamos a conmemorar la creación del primer museo arqueológico de este sitio, todo esto en Teotihuacán, cuando ya la antropología mexicana empieza a adquirir carta ya de mayoría de edad, y todo eso debido a un antropólogo muy famoso, graduado en Estados Unidos, don Manuel Gamio. Es lo que vamos a hablar en pocos minutos. Órale, perfecto. Y también vamos a hacer un comentario de lo que previo a comenzar el programa estábamos aquí hablando de dónde y por qué las bombas molotov, ¿no? Molotov, y sí. primero, por qué se llama así, y dos, el por qué de este tipo de artefacto, ¿no? Fue creado. Y algún otro dato ahí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que son muy interesantes, y luego mucha gente no lo tenemos en cuenta o no lo conocemos, o muchos ni siquiera saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, de todos modos son puntos importantes para comentarlos y que nos queden ahí sí ya en nuestro bagaje de cultura general. Exactamente. Bueno, pues Miguel, arráncate con Domingo Buró. Arrancamos. Domingo Buró Vázquez. Miren nada más, nace el 20 de enero de 1834 aquí en la ciudad de Veracruz, de padre francés y de madre española, mexicana. Es sobrino de Ciriaco Vázquez. Aquí viene la parte interesante de familia arraigada aquí en Veracruz. De hecho, su madre fue enterrada y hasta hace 10 años todavía podíamos ver su tumba. O sea, la mamá era hermana de Ciriaco Vázquez. Así es, la mamá, que ahorita escapa su nombre, pero yo recuerdo de niño ver su tumba aquí en Catedral. Vamos a hacer un paréntesis así muy rapidísimo. Domingo Buró, explicas qué es Domingo Buró, y así rapidísimo también Ciriaco Vázquez. Pero ya acabas después, ¿quién fue Ciriaco Vázquez? Bueno, ok. Acabo después, sigo con... No, para que no, si no la gente se confunde, ¿no? Pero Domingo Buró, y para que después también hagas la referencia a Ciriaco Vázquez. Entonces, la madre, insisto, de Domingo Buró estuvo enterrada mucho tiempo aquí en Catedral. Cuando se hizo la remodelación, pues por razones que desconozco, pues levantaron la tumba y pues ya no se volvió a ver más esa tumba que, pues por cierto, era del siglo pasado. Entonces, del siglo antepasado, del siglo XIX, perdón. Y, Domingo Buró, por ser francés precisamente, a la llegada de las tropas de intervención, estamos hablando del año 62 del siglo XIX, pues se incorpora al imperio de Maximiliano. A la caída del imperio de Maximiliano, este personaje que había tenido cargos como mariscal del imperio en Yucatán y luego aquí en Veracruz como alcalde, pues tiene que exiliarse también.
Aquí es muy interesante porque algunos mencionan que estaba muy pobre, que era una persona pobre, que nunca le metió mano al cajón, como dicen vulgarmente. Sin embargo, en la biografía de Antonio López de Santana, él menciona que al estar sitiada por los liberales Veracruz y él arribar al puerto en esa ocasión, que quiso desembarcar y declarar la República nuevamente, menciona que Domingo Buró se acerca con otro grupo de notables y que alguno de este grupo de notables le dice que Domingo Buró no se quería rendir a los liberales porque era una persona muy rica. Entonces ahí es donde no me queda muy claro. Pero bueno, el caso es que sale exiliado de México y posteriormente regresa ya a los cambios, por supuesto, revolucionarios, la llegada de don Porfirio Díaz al poder, y nuevamente va a ser alcalde de Veracruz. Esto se hace referencia a sus méritos administrativos y él es el que va a promover precisamente la introducción del agua potable, el ensanche de este acueducto que también lo vimos por ahí en días pasados, que no era el drenaje sino el acueducto, los famosos túneles que se les llama aquí en Veracruz. Y él promueve también, promueve que tiren el derrumbe de la muralla, promueve precisamente las obras de modernización del puerto por la entrada del ferrocarril, y él va a estar presente precisamente en la inauguración del puerto de Veracruz, de una persona anciana, va a fallecer en 1903. Y bueno, pues ¿por qué no se le da el mérito? Posiblemente porque nunca cambió. Ahora que usted lo está mencionando, don Jorge, actualmente hay personas que cambian de partido y de ideología de un día para otro. No es posible que seas conservador y al otro día te vuelves una persona. Oye, pasa eso, está pasando, ¿eh? Está pasando eso. ¿Sí? Y en cambio, yo insisto en el honor. Creo que en el siglo XIX las personas no se cambiaban de partido, seguían siendo de las convicciones, sobre todo, ¿no? Convicciones ideológicas. Y ¿no? don Domingo Buró precisamente nunca cambió su convicción, siempre fue conservador. Y por lo mismo, también al triunfo de la revolución, pues los nuevos líderes revolucionarios, todo lo que oliera a Porfirio Díaz, incluido don Domingo Buró, pues fue mandado al buró del olvido. Sí, exactamente. Literalmente, la paradoja de su vida. Así es. ¿No? Sí, y fíjate que lo que dices es correcto, porque todo lo que olía a Porfirio Díaz y a conservadurismo, o lo que era del partido conservador, vámonos, esos eran los villanos, ¿no? Así es. Lo que fue Miramón, lo que fue en su momento también, bueno, obviamente el imperialismo ¿no? de Maximiliano, todo lo que fue el régimen imperial aquí, estos Aunque 3 don Porfirio años. se fue atraído precisamente por el arte, la cultura y los negocios franceses. Y Porfirio Díaz hizo a un lado a los americanos, a los gringos, ¿no? Y se fue por los franceses y por los ingleses, ¿no? Pero sobre todo lo vislumbraba, ¿no? El tema de Francia, ¿no? Eso no se lo perdonaron, y ahora que los paneles solares y nos van a poner, imagínense, por una lavadora, don Jorge. Bueno, tan es así que se fue exiliado a Francia, ¿no? París, allá murió. Así es. Y ahí está su tumba en el Panteón de Montparnasse. Ahí sigue don Porfirio, y bueno, pues insisto, una reflexión. Hay que hacer la reflexión de nuestro pasado, porque luego la gente se desgarra las vestiduras, y entre lo que es don Hernán Cortés y don Porfirio Díaz, insisto que debemos de hacer una reconciliación con el pasado. Porque si no podemos reconciliar nuestro pasado, seguimos con aquella tía que nos jaló los pelos en Disneylandia y siempre estamos con eso. Y aparte, guardar eso. Siempre llevas ese dolor en tu corazón creo que cuando ya reflexionamos ese pasado... Sigues todavía muy alterado con pues eso. Nada más me acuerdo del jalón de pelos que aquí lo importante... Exacto, claro, lo importante es no vivir con esos rencores, pero porque esos rencores nos generan taras, ¿no? Exacto. No, te lo digo por ti, vaya. No, lo digo en general. Es que es una reflexión coloquial, don Jorge. Pero todos correcto, los amigos que nos están escuchando, alguna vez les sucedió algo, en ese pasado lo traen arrastrando, y es lo mismo con lo que pasa con don Porfirio y con Hernán Cortés. Sí, si no hacemos en conjunto, la comunidad, una reflexión acerca de eso, y hacemos una reconciliación con el pasado, siempre vamos a estar viviendo con que nos conquistaron, con que qué malo los ricos, claro, y qué malo y eso a final de cuentas, ¿qué
¿qué te genera todo esto? No prejuicios y no avanzamos. Y entonces te vuelves un prejuicioso que todo, ay, es que no, y prejuicioso y aparte le metes pretexto a todo. No te decía algo mal, es que si los españoles, ay, es que si nos conquistaron, y es que si los gringos, y es que si no sé, y nos volvemos el es que sí, ¿no? Sí. Oye, ahí está otro punto del es que sí, el ¿no? es que sí, y ahí te caigo también. Sí. Ahí te caigo, ¿dónde vas a caer? No, ahí te caigo, sí. ¿Dónde? ¿No? Sí, ahí lo vemos allá. Sí. ¿Allá dónde? Allá lo vemos. Allá lo vemos. Al ratito. Oye, a ver, rapidísimo, nada más dame un minuto, productora. Ciriaco Vázquez, ¿no? Ciriaco Vázquez fue un militar veracruzano aliado con Antonio López de Santana, que participó en varios de sus pronunciamientos y que en marzo de 1847 en Cerro Gordo falleció defendiendo a la patria. Ese fue don Ciriaco Vázquez, y yo creo y quiero suponer que cuando don Domingo Buró se derrumba la muralla y se crea este parque precisamente que lleva su nombre, pues es por lo mismo, ¿no? Se pone su monumento a don Ciriaco Vázquez y el parque lleva su nombre. Aquí en la tío. La Cantona. Qué raro, pero pues así pasa, ¿no? Sí, entonces, a ver, Ciriaco Vázquez es en la guerra, en la de Cerro Gordo, porque esta parte de 1847. Es la de 1847, que es la de la tercera H, ¿no? La tercera H. La tercera H, ahí donde tú haces todas las memorias de Panchito de don Viveros, Panchito, ¿no? Viveros huyendo de Cerro Gordo. Es que ayer comimos ahí. Ah, mire que muy rico. Oiga, es donde me invitó la otra vez, ¿no? Sí, no, la cecina se come deliciosa. Sí, pero ahorita hace frío. No, qué frío ni qué nada, porque no, se come puro metal allá arriba, ¿no? Pura lámina. La pura leña. Pura leña en el asadero Cerro Gordo. Leña de otro hogar. Leña de otro hogar, no, eso es otra cosa. No, pero la cecina es una cosa espectacular. No nos diga y vuélvanos a nos diga cómo tiene usted babeando aquí. Y aparte te voy a decir algo, la verdad, precios muy acomodados, muy sabrosos. Buenísimo. Por ahí. Nos vamos a ir a corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live para que nos sintonicen. Nación Veracruz, nos pueden seguir. Y también estamos en Twitter, @Nación Veracruz. Y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx, donde pueden seguir todos nuestros contenidos. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que nos trae hoy a Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, con todos estos datos que ya nos comentó hace un momento. Armando, adelante. Muy bien. Bueno, pues como hacemos el comentario, buscando en las efemérides, encontramos que hasta 1918, todavía en el fragor de la batalla de la Revolución Mexicana, va a haber cambios administrativos. Lo que antes se llamaba la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos va a cambiar su nomenclatura por la Dirección de Antropología en la Secretaría de Agricultura y Fomento. Es también muy interesante, no tiene que ver nada con instrucción pública, todavía no nace la Secretaría de Educación Pública, pero ya hay un esfuerzo también como para ir mediando, consiguiendo recursos, pues para la práctica de la investigación arqueológica. Y en esos años, un antropólogo que se graduó en Estados Unidos y que es considerado uno de los padres de la arqueología mexicana, don Manuel Gamio, pues precisamente va a traer todo esa serie de conocimientos que va a recibir en Nueva York, en Estados Unidos. Es alumno de Fran Boas y va precisamente a relacionar cómo va a ser posible el estudio y la difusión de la antropología, pues tiene que hacerse a nivel institucional. Y en ese momento, esta Secretaría de Agricultura y Fomento hay más recursos, había un apoyo muy interesante. Recuerdo, estamos en 1918, todavía no se aplacaban las discusiones y las fuerzas militares o demás, pero ya hay un trabajo antropológico. Y de ahí va a resultar ser que precisamente en Teotihuacán va a ser el primer estudio integral de lo arqueológico, lo histórico y lo social, porque en la segunda parte tiene que ver también que en ese mismo año se va a instalar ahí en las cercanías de Teotihuacán el primer museo arqueológico, que sería en alguna manera como el antecedente de los museos de este sitio. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hay esta excavación y demás, el conjunto de la sociedad no tiene oportunidad de verlos porque hay un cerco para evitar que se roben cosas, para que se muevan
los objetos y demás, pero después lo usual era llevárselos a los laboratorios de las instituciones y nunca iba a haber nada. Entonces, sí debe de haber en los sitios originales estos pequeños museos de este sitio para que se exhiban ahí parte de los objetos originales, pues para la contemplación de la gente de este lugar. Lo tradicional pues era esta medida centralista, es entendible, pero restaba a las comunidades el poder tener esa oportunidad de ver que si se sacaron ahí objetos arqueológicos, luego nomás mandaban reproducciones o demás. Entonces yo creo que es importante eso porque va a dar una idea más específica a los usos sociales de la cuestión arqueológica, para que la gente tuviera la oportunidad de ver en estos museos parte de lo encontrado ahí, y entonces se especificara más el valor de las investigaciones. Oye, qué padre todo esto, y sobre todo que ya sirvió como base, ¿no? A todo el trabajo, tanto arqueológico como antropológico, ¿no? Que ya se fue institucionalizando a través, y aquí en gran medida por el INAH, ¿no? Sí, y también hay una cuestión, porque a veces como que se privilegia mucho la cuestión arqueológica, pero recordemos que nuestro instituto es un Instituto Nacional de Antropología e Historia, con otras disciplinas de la antropología como la antropología física, la lingüística y demás, ¿no? En aquellos tiempos todavía no se desarrollaba tanto, pero la fascinación por las excavaciones hacía que el arqueólogo era ya un superestrella en ese instante, y era muy interesante cómo en esa época del Porfiriato y la Revolución no cesaron esos trabajos, y va a haber precisamente con Teotihuacán una proyección internacional de lo que ya estaban haciendo a la antropología mexicana institucionalizada. No, y ahorita que mencionas a Frank Boas, también, bueno, pues parte de lo que es el parteaguas de la antropología en general es Claude Lévi-Strauss, ¿no? Con la antropología estructural, ¿no? Todo lo que porque él cita mucho a Frank Boas y cómo le da todo el giro ¿no? Hacia la parte lingüística, ¿no? Y hasta la parte incluso semiológica, ¿no? De todo lo que es el estudio antropológico. Pues excelente, Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera con estos temas. Tenemos nada más un par de minutitos porque para que la bomba Molotov. Pues ya, mire, vamos saliendo de dudas. Vyacheslav Mikhailovich Scriabin se adoptó el apodo de Molotov, que quiere decir martillo. Pero resulta, don Jorge, que él no bautizó las bombas Molotov. De acuerdo a lo que dice la historia, los finlandeses, cuando los rusos los invadieron, ya habían adoptado esta forma de defenderse de los tanques soviéticos por la experiencia de los españoles en la guerra civil, y entonces en una botella metían gasolina, le ponían un trapo, lo prendían y se lo lanzaban. Claro que los tanques estaban hechos precisamente para defenderse de un ataque exterior de bombas o de metralla, por eso tenían un grosor, pero tenían que tener respiraderos, y entonces se volvía allá adentro una cocina cuando le lanzaban uno de estos aparatos, pero no era por él, sino una broma o una forma de burlarse que tuvieron los finlandeses, y le apodaron el cóctel Molotov, ¿no? Cóctel Molotov, porque según él no era militar Molotov, sino que era un burócrata, e inventó una forma de también atacar a los finlandeses lanzando bombas, y les decían que era comida en lo que se les lanzaba. Entonces en represalia los finlandeses le dijeron, bueno, pues para esta comida iba su cóctel Molotov, que era también tú nos mandas comida y nosotros te mandamos el cóctelito, ¿no? Y ese cóctel era la forma en la que se cocinaban ahí adentro los soldados rusos. Después, bueno, los mismos rusos también lo aplicaron contra los alemanes. Así que esa es parte de la historia que desconocemos y que algunos, bueno, sí la sabían, pero bueno. No, y es muy interesante esto, nada más rapidísimo, porque nos quedamos luego con una idea, ¿no? Por ejemplo, de la bomba Molotov, ¿no? O el cóctel Molotov. Y dices, bueno, esto nada más es para rijosos, para todos los que están buscando una desestabilización en alguna ciudad, en algún lugar, que es lo que se utiliza, ¿no? Porque son artefactos caseros, pero pues tiene su origen, su antecedente en la historia, y sobre todo y bien que funcionaban en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, allá con los finlandeses. Buen punto. Ya no nos va a dar tiempo de bajar la otra parte que queríamos comentar, pero lo vamos a dejar pendiente. El viernes vamos a dejar pendiente cuál fue uno de los mayores engaños durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y quién lo sufrió. O sea, quién lo perpetró, quién perpetró el engaño,
y quién sufrió el gran engaño, que muchas veces actualmente, pues creo que siguen. Se le llama estrategia al final de cuentas. Era una estrategia, pero que fue a través de un gran También engaño. Los villistas hicieron algo similar aquí. Hay que hablar de eso, ¿no? El gran engaño. Pues nos vamos. Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera. Buen día a todos. Igualmente, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos el viernes, don Jorge. El viernes vamos a estar aquí en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su atención. También muchas gracias a nuestra producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, Yasmín García hoy en controles. Muchas gracias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Buen día, pásela bien. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.